Un frío polar se divisa a través de la ventana del salón. Puedo notarlo al palpar el cristal con la mano. La nieve cae sobre la acera, formando una capa cada vez más gruesa y dificultando el paso de los coches y los viandantes. Las luces decoran e iluminan las casas de todo el vecindario. Se respira un ambiente de tranquilidad, paz y armonía. Estoy feliz, rodeado de muchos familiares y al calor de una chimenea que calienta todos los rincones de la casa. Qué reconfortante podía ser aquello. Si seguía nevando así, lo más probable es que al día siguiente pudiese hacer un muñeco de nieve que durase unos cuantos días. Me encantan los muñecos de nieve. Son tan bonitos y tan fáciles de hacer que incluso podría hacer unos cuantos, a no ser que mi madre no tuviese suficientes zanahorias para decorarles la nariz. Miré hacia atrás y ahí estaban todos. Habían venido a mi casa desde los rincones más lejanos que podía imaginarme, solo para estar juntos y pasar un rato agradable. En ese momento se me dibujó una sonrisa en el rostro y pensé, ¿se puede ser más feliz? Quizá no fuera la única forma, pero sí una de las que más me gustaba. Siempre solíamos reunirnos varias veces al año, pero esa fecha era especial y estaba remarcada en rojo en mi calendario desde que tengo uso de razón. Mientras todos hablaban y se contaban las batallitas que todavía nos habían contado, la televisión estaba puesta de fondo en un volumen lo suficientemente bajito para no molestar a los demás. Más que nada era para entretener a los más pequeños de la casa, que tampoco se aburriesen demasiado, escuchando a los adultos. Desde donde estaba apenas oía nada de lo que decían en la película que estaban echando. Pero a mis primos se les veía bastante ensimismados, mirando la pantalla a pocos centímetros de sus rostros. Parecía que la televisión les fuese a abducir. La televisión no me disgustaba, de hecho me entretenía en más de una ocasión, sobre todo cuando las películas que echaban eran interesantes. Sin embargo, a mí me gustaban más los libros. El peso del libro, la textura y el olor del papel, la armonía de las palabras, para mí era algo mágico. Llevaba mi imaginación a lugares donde más de una persona jamás podría soñar en toda su vida. Era como vivir una experiencia nueva a través de las palabras que el autor plasma sobre el papel. Era algo que me llamaba mucho la atención. Aunque no todas las experiencias que vivía mentalmente a través de los libros eran agradables, pero no por ello eran menos fascinantes. Abstraído por todos estos pensamientos, la irrupción del sonido de varias sillas arrastrándose me devolvió a la realidad. Parpadeé rápidamente varias veces para hidratar mis ojos, que se habían quedado algo secos mientras estaba inmerso en mi mente. Todos se estaban levantando de sus asientos, incluidos mis primos, que habían apartado sus cabezas de la televisión. Se empezaron a despedir unos de otros, apretándose las manos y dándose un par de besos. Lo habitual en estos casos, supongo. Mis padres tenían cara de cansados. Había sido un día muy bonito, pero a su vez muy agotador, ya que después de toda la semana trabajando necesitaban un respiro. Mientras se despedían de mí y se marchaban de casa, les observaba desde la ventana, viendo cómo dibujaban sus huellas en la nieve. A más de uno el temporal le había pillado totalmente desprevenido, porque no llevaba paraguas y el calzado quizá no fuera el más adecuado. Uno de mis primos incluso se resbaló y cayó sobre la nieve. Por suerte no se hizo daño y vi cómo los demás se reían junto a él. Volví a tocar la ventana y estaba más fría que antes. No sé si porque realmente hacía más frío o porque estaba tan calentito en casa con la chimenea al lado que la sensación de frío fue mayor que la anterior vez. Ayudé a mis padres a recoger la mesa y a guardar toda la comida que había sobrado y que nos serviría para comer los siguientes días. No se puede malgastar la comida y hay que aprovecharla hasta el final, o eso decía mi madre. Pude ver cómo las huellas que se iban formando en la nieve se iban deshaciendo lentamente, mientras los copos caían paulatinamente sobre el suelo, borrando cualquier rastro posible que hubiese existido. Por un momento parecía que la casa se había enfriado después de que salieran todos los invitados, aunque la chimenea aún seguía encendida. El calor humano que había formado era denso, pero se había desvanecido por completo.
Mis padres ya se habían puesto ropas más cómodas y se disponían a ver un rato el televisor antes de irse a la cama. Fui a mi habitación, me puse el pijama largo y cogí el libro que estaba leyendo para continuar con la lectura. Pero antes mi padre gritó desde el salón que me cepillase los dientes, ya que muchas veces me quedaba dormido leyendo y al final me acostaba sin hacerlo. Había empezado aquel libro hace apenas un par de días, pero me resultaba muy interesante. En este caso, el libro narraba la historia de un capitán de barco que surcaba los 7 mares en busca de tesoros, mientras le iban surgiendo diferentes aventuras, despropósitos y dificultades. Encendí la lamparita que había al lado de mi cama y me senté sobre el colchón con la espalda apoyada en la almohada para no hacerme daño. A los pocos minutos, un ruido me empezó a despistar de la lectura. Al principio era algo soportable, pero al final no me dejaba leer. Me concentré un poco más para averiguar dónde provenía, hasta que me di cuenta de que procedía de la televisión que estaban viendo mis padres en el salón. Así que me levanté y cerré la puerta de mi cuarto. Fue un alivio. Por fin podía concentrarme plenamente en la lectura, que cada vez se hacía más y más interesante. Tenía la sensación de que no podía dejar de leer hasta que terminase toda la historia. Pero tras un largo rato, los párpados empezaron a descender y bostezaba intentando inútilmente que el sueño que tenía se esfumase durante unos minutos más. Me rendí. Ya no tardaba segundos en leer una página. Me detenía hasta más de 2 minutos por cada párrafo. Los bostezos eran cada vez más continuos. Tenía bastante sueño, así que decidí apartar la vista del libro y cerrarlo, dejando el marcapáginas por donde me había quedado. Por suerte, terminé en la página que empezaba un nuevo capítulo. Continuaría al día siguiente. Me incorporé de la cama para dar las buenas noches a mis padres, pero cuando llegué al salón vi que se habían quedado dormidos. Despacito y sin hacer ruido, volví a mi cuarto, cerré la puerta y abrí la sábana para meterme en la cama. Al haber estado leyendo durante un largo rato encima, la cama se había quedado caliente y no tuve la desagradable sensación de meterme en unas sábanas frías. ¡Qué bien se estaba! El silencio era tal que parecía el ideal para dormir apaciblemente. Cerré los ojos. Pasaron unos minutos y seguía estando a gusto, pero quizá al haberme levantado me hubiese desvelado un poco y perdido algo de sueño. Empecé a dar vueltas en la cama, buscando otras posiciones más cómodas para intentar dormirme. Terminé boca arriba, algo desesperado, porque no lo conseguía. Sin embargo, empecé a oír el silbido del viento que sonaba tras la ventana de mi cuarto. Aunque fuese algo desolador, logró tranquilizarme y empecé a quedarme sumamente sumergido en un profundo sueño. No sé cuánto tiempo pasó, pero un leve ruido me volvió a desvelar. Abrí perezosamente los ojos e intenté concentrarme. Parecía que provenía de fuera. Apenas se veía nada, aunque la vista se me fue acostumbrando a la oscuridad gracias a la luz que se colaba por la ventana. Me destapé. El contraste de temperatura fue más intenso de lo que me esperaba y volví a taparme. Pero volví a escuchar ese ligero ruido. Eran como pisadas que se acolchaban debido a la nieve. Quizá fuera alguien que estuviese paseando. No miré el reloj, pero supuse que sería demasiado tarde como para que alguien anduviera a esas horas por allí. Me asomé a la ventana y no vi nada. Solo una calle vacía con menos luces encendidas que antes y la nieve, que seguía cayendo y cayendo. A lo mejor la persona que estuviese pasando ya se había ido, o incluso podía haber sido un animal. Pero un momento. Volví a mirar el asfalto nevado y vi algo extraño. Fijé aún más la vista y pude distinguir unas pisadas en la nieve. Eran extrañas, no eran de personas, pero tampoco parecían de ningún animal, o por lo menos de alguno que conociese. Igualmente, decidí volver a meterme en la cama para no seguir perdiendo horas de sueño. Pero antes de darme la vuelta, tuve la sensación de que no estaba solo. Había alguien que me estaba observando. Mi piel se volvió totalmente blanca
y estuve paralizado unos segundos, sin poder mirar hacia atrás, por temor a lo que podría encontrarme. Focalicé mis esfuerzos en mover simplemente algún dedo de la mano, para ver si era capaz de reaccionar en algún modo. Tras varios intentos, conseguí mover algunos de los dedos de la mano. Intenté sin suerte tranquilizarme. Resultaba imposible. Poco a poco noté la musculatura menos tensa y podía moverme algo mejor. Pensé que lo mejor que podía hacer en ese momento era darme la vuelta rápidamente y soltar un puñetazo con la inercia del giro a lo que encontrase detrás de mí y después gritar. Hice una cuenta atrás desde 10 y me di la vuelta apretando el puño lo más fuerte posible. De la inercia que llevaba, perdí el equilibrio y caí ridículamente al suelo, aunque no me hice ningún daño. Lentamente, la mirada y aliviado, vi que no había nada. Solo eran imaginaciones mías. Quizá estaba demasiado cansado y estaba mezclando algún sueño que estuviese teniendo antes con la realidad. Pero menudo susto. Menos mal que dentro de lo que cabe, para tener la edad que tenía, era bastante racional. El sueño acabó venciéndome y acabé sumido en un profundo y largo sueño. La mañana siguiente me sentía como nuevo, con un aire renovado. Había dormido casi 9 horas y eso la mente y el cuerpo lo notan. Necesitaba descansar, aunque realmente el día anterior no había hecho nada especial que me hiciese sentir tan cansado. La luz del día era radiante e iluminaba toda la habitación. Me estiré todo lo que pude y hasta me crujieron los dedos de los pies. Una sonrisa se me dibujaba de oreja a oreja. Tenía ganas de empezar el día con energía. Me incorporé de la cama para sentarme, aunque tenía los ojos pegados de las legañas que se me habían formado. Así que tanteé con las manos el suelo en busca de mis zapatillas. Me las puse cada una en su correspondiente pie y me levanté del todo. Hacía algo de frío, así que quería darme prisa en bajar a desayunar para prepararme un vaso de leche caliente y entrar en calor. Fui hacia la puerta de la habitación para abrirla y bajar a la cocina. Iba arrastrando los pies y mirando el suelo, ya que los músculos del cuello todavía no se habían despertado del todo y no sostenían de forma íntegra la cabeza. Por un momento me detuve. Me arrodillé al suelo, porque estaba viendo algo que no tenía sentido. Toqué el suelo con la yema de mis dedos y lo cogí. Estaba algo frío y se me deshacía en los dedos. Parecía como hielo. Con la otra mano me froté los ojos para ver con más claridad lo que era. Era nieve. ¿Cómo podía haber nieve en la habitación? Miré hacia la ventana por si estaba un poco abierta y por eso había entrado algo, pero no. Estaba totalmente cerrada. Eché un vistazo más a la habitación y descubrí que había más restos de nieve repartidos por algunas zonas de mi cuarto. Extrañado, me incorporé. Abrí la puerta de mi habitación y me fui a la cocina a prepararme algo de desayunar. Ya me estaba rugiendo el estómago. Olía a tortitas, uno de mis desayunos favoritos. Solo en pensar en ellas se me hacía la boca agua, con un sirope de arce, chocolate. Dejé de pensarlo y fui rápidamente por el pasillo hasta llegar a la cocina. Ahí estaban, una torre de tortitas, una sobre otra. Parecía que me miraban y me decían que las comiese. Cerré los ojos y volví a olfatear ese olor tan dulce. Me senté sobre la silla y arrimé el plato de las tortitas hacia mí para engullirlas. Les puse sirope de arce y las desgusté una a una, disfrutando de cada bocado. Hubo un detalle que se me había escapado hasta el momento. Estaba desayunando solo. Mis padres no estaban en la cocina. Les llamé elevando mi tono de voz por toda la casa y no contestaba nadie. Volví a entrar en la cocina y me percaté de que había una nota al lado del refrigerador que ponía: «Te he dejado tortitas para que desayunes y en la nevera tienes comida que te he dejado preparada. Nos vemos a la noche. Que tengas un buen día, mamá». Ahora me acordaba. Días antes había estado planeando ir a comprar unos muebles nuevos para una casa a las afueras de la ciudad. Estaba solo. Era de las pocas veces que me dejaban solo casi un día entero.
Por un lado, la idea me atraía, ya que podía hacer lo que me diera la real gana. Aunque por otro, siempre he sido un poco temeroso y paranoico, y no me hacía del todo gracia el estar tanto tiempo a solas. Seguí con el desayuno, y cuando terminé de recoger todo, me fui al salón para ver una película. Me resultó extraño, ya que siempre prefería coger un buen libro, pero esta vez opté por la película. Cuando ya un rato viéndola, inexplicable e inconscientemente, los párpados se me estaban cerrando. Volví a tener sueño. No tenía sentido. Había dormido bastante la noche anterior y prácticamente no llevaba despierto ni 2 horas. Pero el sueño que me acechaba era bastante pesado. Cogí una manta que había en el sofá y me la puse por encima para esperar a dormirme mientras veía la película. No duré más de 5 minutos. Cuando abrí de nuevo los ojos, no sé cuánto tiempo habría pasado, pero ya casi había anochecido. Acabé de desperezarme en el sofá y me incorporé. Nada más levantarme, escuché un chasquido a lo lejos. Mis padres habrían llegado y estarían en el garaje sacando los muebles o las cosas que hubiesen comprado. Qué rápido había pasado el día. Miré por la ventana y no nevaba, pero con el frío que hacía aún se conservaba la nieve del día anterior. Volví a extrañarme. Otra vez aquellas huellas en la nieve y la sensación que ya no estaba solo. Esta vez, al no ser la primera, no me bloqueé y apreté el puño con fuerza para darme la vuelta rápidamente y desatar un puñetazo a quien estuviese detrás. Un chasquido de madera al fondo del pasillo me erizó el vello e hizo que pegara un brinco que me cayese de lado contra el suelo. Ya estaba dado la vuelta, pero no había nadie. Esperé a ver si volvía a escuchar algo. Empecé a escuchar unos pasos que provenían del garaje. El corazón me latía a grandes pulsaciones, pero permanecía inmóvil. Los pasos se detuvieron junto en la entrada de la casa. La puerta estaba abierta, pero desde mi ángulo no podía ver nada, ya que se encontraba de perfil. Pasaron unos segundos, y sin saber por qué salí pitando hacia mi habitación. Sabía que detrás de aquel marco de la puerta no estaban mis padres. Según iba corriendo hacia mi cuarto, escuchaba cómo aquellos pasos me iban siguiendo. No quería mirar hacia atrás, la angustia se estaba apoderando de mí. Tras entrar en mi cuarto, cerré la puerta, puse el pestillo y me eché hacia atrás. Los pasos se detuvieron tras la puerta. Estaba muerto de miedo. La puerta empezó a recibir fuertes golpes. Quienquiera que fuese, quería entrar de cualquier forma. Lo hacía con bastante fuerza. Las paredes y la puerta retumbaban con insistencia. Cada vez me iba más y más atrás buscando alguna solución que seguramente fuese nula. Acabé chocando con la cama y caí hacia atrás sobre ella. La puerta cedió. Tenía los ojos como platos, esperando a que fuese lo que fuese, sobrepasara el marco de la puerta. El tiempo pasaba muy despacio. Los segundos se me hacían eternos. Me estaba a punto de dar un ataque de ansiedad. Busqué algo para apretar, para rebajar la tensión. Cogí el edredón con fuerza. Daba la impresión de que lo iba a rajar en un momento a otro. En el marco de la puerta se escuchó un paso. Como un niño pequeño, me tapé con el edredón todo el cuerpo. Estaba temblando. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. Se sucedían uno tras otro, hasta que se detuvieron a los pies de la cama. No veía nada, porque estaba tapado con el edredón. Pero ahí estaba. Nos separaban apenas unos centímetros. Contuve el aliento. Todo estaba en silencio, hasta que escuché cómo empezó a olfatear la zona en la que me encontraba. Podía notar su aliento cerca de mi cuerpo. Estaba totalmente asustado. Dejó de olisquear y se alejó un poco. Podía ver parte de su sombra a través del edredón. «Sé que estás ahí», escuché. «Sal para que te pueda ver». La voz era diabólica, como la de un distorsionador de voz perfectamente montado. Las lágrimas inundaron mis ojos. Por más que trataba de tranquilizarme, me era imposible.
La respiración se me entrecortaba entre sollozo y sollozo. Intentaba no hacer ruido, como si eso fuera a dispersar a lo que hubiese fuera y se marchase. «Puedes correr, puedes esconderte», volvió a decir, «pero jamás podrás huir». No me salían las palabras. «No tengas miedo», dijo mientras respiraba fuerte. No, me entrecortaba. «Quítate la manta», gritó. «No eres real», le respondí chillando. Hasta yo mismo me sorprendí de que me hubiese salido tal genio de repente en aquella situación. Eso hizo que mi pánico cediese por un momento y me salieran las palabras. «No eres real», volví a decir. «No estás aquí, eres parte de un sueño, de mi imaginación, de lo que sea, pero no existes». «Si no soy real», hizo una pausa, «¿por qué no te destapas para comprobarlo?» «No puedo», le respondí. «¿Te da miedo?», insistió. «Y si eres tan real, ¿por qué no me quitas tú la manta?», concluí. Nadie contestaba. Quizá le había dejado sin palabras o me había condenado a una muerte segura. Sea lo que fuere, todo volvió a estar en silencio. A lo lejos escuché unas llaves que entraban por la cerradura. Eran mis padres. Por fin habían llegado. No quería que les pasase nada, así que conté hasta 3 y me quité el edredón dispuesto a correr hasta llegar a mis padres. Para mi sorpresa, no había nada. Me levanté de la cama velozmente para avisar a mis padres de que había una presencia extraña en la casa que quizá fuese por ellos, ya que los había oído igual que yo. Fui gritando desde el fondo del pasillo, despavorido, advirtiéndoles del peligro que podían encontrarse. Iba tan aprisa que casi me choqué con mi madre de bruces. «Ten cuidado, cariño. ¿Dónde vas tan rápido?», me preguntó. «¿Tanto nos has echado de menos?». No, respondí mientras volvía a recobrar el aliento. «Hay alguien en casa». «¿Cómo que hay alguien en casa? ¿Ha venido a verte algún amigo?», preguntó mi madre mientras dejaba una caja en el suelo y me sonreía sin saber a qué me refería realmente. «No», exclamé, «hay alguien en casa que me ha perseguido y quería hacerme daño». Mi madre me miraba contrariada. «Estaba en mi cuarto hasta que habéis llegado vosotros, y cuando he querido darme cuenta ya no estaba. Os habrá escuchado y ha ido a por vosotros o os ha escapado». Mi madre tenía los ojos como platos. La bolsa que llevaba en la otra mano cayó estrepitosamente contra el suelo. Una mano agarró la mía, con la otra me tapó la boca y me dijo al oído que me quedase quieto. Mi padre, que había escuchado todo desde el garaje, salió unos segundos después detrás de mi madre, portando un viejo bate de cuando jugaba en la universidad. Nos hizo una señal para que estuviéramos en silencio, alerta, y nos pusiéramos justo detrás de él. Fuimos sigilosamente habitación por habitación, buscando algún movimiento o algún ruido que pudiera delatar al sospechoso. Pasamos por el salón, por la cocina, por el cuarto de invitados, el baño, otra vez el salón, el cuarto de mis padres y finalmente por mi cuarto. Nada. Mi padre bajó el bate, que había sujetado en posición de ataque durante aquellos interminables 10 minutos que estuvimos revisando la casa. Volvió al garaje para dejarlo y tampoco vio nada raro. Volvimos a revisar la casa, esta vez sin bate y más relajados, aunque sin bajar la guardia, punto por punto, para que no pudiera escaparse nada. Dentro de mis armarios, debajo de las camas, detrás de las puertas, debajo del coche del garaje, y no encontramos nada. Mi padre comprobó que las ventanas estaban cerradas, y de hecho comprobó que la puerta que daba a la calle estuviera echada con llave desde dentro. Si alguien había estado allí, no podía haber salido, pero tampoco estaba escondido, por lo que mi padre me miró aliviado y suspiró. «No será una broma de las tuyas, ¿verdad?». Su gesto cambió seriamente. «Porque si es así, no tiene ni pizca de gracia. No sabes el susto que nos has dado,
Pensábamos que había un ladrón en casa o algo parecido. ¿Por qué lo has hecho? Pero... No me salían las palabras. ¿Pero qué? El tono de mi padre era enfadado. ¿De verdad que había alguien en casa? Sollocé. Estaba yendo a por mí antes de que entraseis. No es que no te crea, pero... Termino la frase. ¿Viste cómo era? ¿Un hombre? ¿Una mujer? No lo sé. Sabía que a mi padre no le valdría la respuesta que iba a darle. En realidad no lo vi, solo vi una sombra. Y no era de un hombre ni de mujer. Era extraña y además tenía una voz terrorífica. Vi como mi padre miraba a mi madre de forma irónica mientras sonreía levemente. Si en verdad había alguien o algo en casa, no ha podido salir, dijo. Las ventanas están cerradas y la puerta cerrada por dentro con llave, por lo que es imposible que haya entrado alguien si que hubiese dejado algo abierto. Y en el caso de que hubiese alguien dentro, tendría que seguir estando. Y hemos revisado palmo a palmo la casa, hasta detrás de las cortinas, y no hemos visto nada. Me miraba de forma condescendiente. No puede ser, respondí. Estaba durmiendo y de... ¿Estabas durmiendo? Me cortó. Quizás sea eso. Tuviste un mal sueño, hijo, y lo confundiste con la realidad. Aquí no hay nada ni nadie. Tú mismo lo has podido comprobar. Agaché la cabeza. Tenía razón, pero no daba crédito. ¿De verdad lo había soñado? Realmente era imposible que alguien hubiese estado allí. Todo estaba cerrado y habíamos inspeccionado concienzudamente la casa hasta el último rincón y no encontramos nada. Estaba totalmente confundido. Había sido tan real que no podía creer que no fuera cierto, que me lo hubiese imaginado. Mi cabeza daba vueltas buscando una explicación. Ya había anochecido. Se me había pasado el día volando entre tanto descanso y estrés. Con la cantidad de horas que dormí, pensé que me costaría dormirme, y más con lo sucedido durante el día. Pero no fue así. Al contrario. El día me había dejado tan agotado que fue tumbarme en la cama y dormirme al instante, aunque previamente había seguido leyendo mi libro de aventuras. Ya casi lo estaba terminando. Mis padres se quedaron terminando de montar los muebles que compraron. No sé cuánto tiempo llevaría durmiendo, pero los ojos se me abrieron como si llevase durmiendo 8 horas. Giré la cabeza hacia la ventana y vi que todavía era bastante de noche, por lo que no creo que llevase más de 2 horas durmiendo. Se veían perfectamente las estrellas, aun habiendo luces de muchos colores por los alrededores del vecindario. El cielo me hacía sentir tan minúsculo e insignificante. Escuchaba muebles arrastrarse a través de la puerta de mi habitación y las leves voces de mis padres como si vinieran de un lugar muy lejano. No lograba descifrar lo que decían. Agudicé un poco el oído para intentar escuchar algo, pero lo que empecé a escuchar fue otra cosa. Ya no oía los muebles ni las voces de mis padres. Toda mi atención se centró en ese sonido tan primario y a la vez espeluznante que hizo que me dejara de sentir relajado. Una respiración se oía al fondo de la habitación. Al principio era muy suave, pero según me concentraba más, parecía que iba aumentando de intensidad. Mi corazón empezó a subir las pulsaciones, la respiración se me congelaba e intentaba mantenerme lo más quieto posible, sin saber muy bien la razón de hacerlo. Me quedé sin aliento. Sé que me estás escuchando. La voz era la misma que me atormentó horas antes, pero esta vez sonaba como un susurro. Puedo apreciar cómo te concentras intentando pasar desapercibido, pero sé que estás ahí. Veo cómo permaneces inmóvil y el corazón te late a 1000 por hora. Puedo sentirlo. Apreté los dientes intentando contener la angustia que me recorría el cuerpo. No sabía qué hacer.
Me había pillado totalmente desprevenido después de la charla que tuve con mi padre antes. Calculé que estaría como a unos 3 metros de la cama. Me lo estaría imaginando de nuevo. Cerré los ojos con fuerza y sigilosamente me pellizqué con el dedo índice y el pulgar el antebrazo izquierdo. Volvió el silencio. Dejé de escuchar aquella respiración para volver a oír los ruidos de los muebles. Respiré de alivio. Por fin me tranquilicé. Mi padre tenía razón. Todo lo que escuchaba eran imaginaciones mías. Quizá por la tensión acumulada del día y la somnolencia me lo había vuelto a imaginar. No era algo agradable, por supuesto, pero al menos me tranquilizaba esa idea. Me puse de lado en la cama y volví a cerrar los ojos, pero a los pocos segundos volví a sentirlo. Esta vez mucho más cerca. Los músculos se me agarrotaron y esta vez no pude silenciar mi respiración. Ahora estaba a mi espalda, al otro lado de la cama, por el que no estaba mirando. Oía perfectamente su respiración, esta vez mucho más cerca, a pocos centímetros. La luz de las decoraciones externas de los vecinos iluminaba parte de mi cuarto y podía ver parte de su sombra reflejada en la pared. Pellizcarte no te va a servir de nada. No puedes huir. Su voz retumbaba en mis oídos de lo cerca que estaba de mí. Puedo leer tu miedo. Las lágrimas enjugaron mis ojos. Sentía mi final demasiado cerca. El grito que pegué tan agudo en ese momento se debió escuchar hasta en lo más profundo de la tierra. Tenía la sensación de que hasta podía haber roto en 1000 pedazos cualquier cristal frágil. Me tapé entero con el edredón. Estaba muerto de miedo, fuera de mí. Escuché unos pasos que venían por el pasillo hacia mi cuarto. La puerta se abrió de golpe y la luz del techo inundó la habitación. Era mi padre. Había entrado con un cuchillo en la mano, agarrado con mucha fuerza, ya que las venas se marcaban en sus manos. Tras él estaba mi madre. Miraban de un lado a otro de la habitación con los ojos fuera de sus órbitas, buscando la razón por la que había chillado de semejante manera. Estaba descompuesto. Ahora estaba seguro de que no había soñado. Era real. Estaba despierto. No habían pasado 2 segundos desde que cerré los ojos y volví a escuchar tras de mí su terrorífica voz. Mi padre me destapó cuidadosamente. Me miraba con angustia y preocupación. Me abrazó muy despacio. Estaba avergonzado. Después de muchos años, la cama volvía a estar húmeda y caliente. Mis padres, que también estaban asustados, aunque intentaban no mostrármelo, me tranquilizaron e intentaron suavemente preguntarme qué me había pasado. Al principio no reaccionaba. Estaba en shock, totalmente aducido por el pánico. Intentaban hacerme reaccionar, mirando con sumo cuidado cada rincón de mi cuarto para asegurarme, y en el fondo asegurarse ellos también, de que no había nada. Todo me lo había imaginado, me decían. Sollozando, les negaba con la cabeza. Era real, demasiado real para no ser cierto. Me sacaron de la habitación. Iba con la cabeza agachada y los ojos cerrados. No quería seguir admirando esa escena. Quería desaparecer, que la tierra me tragase. Estaba agotado. Me había quedado sin fuerzas después de todo lo acontecido. Me estaría volviendo loco. Era una posibilidad, pero quería quitármela de la cabeza. No quería pensar en ello. Mi madre me preparó una tila bastante fuerte para relajarme todo lo posible. Ardía la taza, pero tenía tantas ganas de descansar por fin que me lo tragué todo casi de una vez. Dejé de sentir la lengua durante un buen rato. Los ojos me pesaban. El sueño acechaba. Tras varias horas de angustia, por fin logré dormirme. Pero esta vez en la cama de mis padres, que menos mal que era lo suficientemente grande para que cupiésemos los 3.
A la mañana siguiente me desperté bastante descansado. Lo necesitaba. Mis padres seguían durmiendo, pero mi madre no estaba. Escuché sonidos de platos, sartenes procedentes de la cocina, así que me levanté y fui. Ahí estaba mi madre, preparando huevos con bacon, otro de mis desayunos favoritos. Se dio la vuelta al percatarse de mi presencia y me sonrió mientras me ponía el plato encima de la mesa. «Te lo he preparado porque sé que es de tus desayunos favoritos», me dijo con dulzura. «Muchas gracias, mamá», le respondí. «Sé que a lo mejor es un poco pronto, pero...» Siguió pensando unos segundos. «¿Qué te pasó exactamente anoche?», me preguntó sin rodeos. «Nos diste un buen susto a tu padre y a mí. Tuvimos que gritar de forma desgarradora. Pensábamos de veras que te estaban haciendo algo, o que realmente había una persona en casa y no habíamos mirado bien». Su gesto era de total preocupación. «No lo sé muy bien», comencé diciendo. «Es algo que me habla y viene a por mí». Se lo decía como si fuese un secreto. «Le oigo respirar, caminar, hablarme e incluso su sombra». Mi madre me miraba con asombro. «Bien». Se quedó pensando, intentando comprenderlo. «Quizás se trate de alguna pesadilla de la que conscientemente no te acuerdes, pero tu subconsciente te lleve de algún modo a ella por algún tipo de estímulo. ¿Cómo es? ¿Sabes si es un hombre, una mujer? ¿Alto, bajo?» «No es un hombre ni tampoco una mujer». Temí que no me creyera. «Tiene la voz grave y distorsionada. No le he visto en ningún momento, solo su sombra, y no se parece a nada que haya visto nunca». Mi madre asintió y me miró durante un largo rato. Después echó la silla donde se sentaba hacia atrás y se levantó. Tenía el rostro pensativo, como si estuviera debatiendo consigo misma una idea que tenía en la cabeza. Volvió a mirarme y vi cómo apartaba la mirada enseguida y se fue hacia el salón. Seguí desayunando. Los huevos y el bacon se habían quedado algo fríos, pero aún así estaban bastante buenos. Entre mordisco y mordisco oí a mi madre que hablaba con alguien por teléfono. A las pocas horas apareció un equipo de médicos en mi casa. Llevaban consigo varios aparatos de última tecnología. Uno de ellos era como una especie de casco con varios tubos de plástico que salían de su superficie y se conectaban en una de las máquinas. Vi cómo mi madre y mi padre hablaban con los distintos expertos que había en casa. No entendí nada de lo que decían, pero averigüé que iban a observarme durante unos días mientras dormía, para ver la actividad que se producía mientras tanto en mi cerebro. El equipo estaba formado por una mujer y 3 hombres que debían de trabajar para ella. Cada noche antes de dormir me hacían una serie de preguntas y me daban una serie de indicaciones, entre las que estaba que hiciera como que ellos no estuviesen allí. Era algo costoso, porque aunque estaban en silencio, podía percibir su presencia. También me indicaron que siguiese haciendo vida normal durante el resto del día. Por suerte, esa semana no tenía colegio y no perdí ninguna clase. El tiempo que me restaba del día lo dedicaba a jugar y a leer en mayor medida. Me resultó raro saber que me estaban observando mientras hacía mi vida normal. La primera noche que me observaron casi no pude dormir. El peso del casco sobre mi cabeza hacía que solo pudiera dormir boca arriba, y que no lograse dormir, o que pudiera dormir solo a ratos. Por lo que le contaron a mi madre, mi cerebro generaba bastante cantidad de actividad cerebral mientras dormía, mucho más que la media, lo que quería decir que nunca llegaba a estar dormido del todo. Cualquier cosa para mí resultaba un estímulo. Las noches siguientes fueron como las que había tenido anteriormente. Volví a escuchar la voz, la respiración, a sentir su presencia cerca de mí. Hasta podía ver cómo su sombra se movía y cómo intentaba tocarme a través del edredón. Fueron noches espantosas, pero en cierto modo estaba menos alterado porque sabía que cualquier miembro del equipo entraría en cualquier momento cuando me pasase algo.
aunque era imposible mantenerse en calma en aquel tipo de situación. Tras una semana y media, el equipo empezó a recoger sus cosas, porque consideraban que ya tenían datos suficientes como para valorar qué pasaba y las posibles soluciones. Tardarían como mucho unos días en deliberar la solución, le dijeron a mi madre. No pasaron ni unas horas cuando el teléfono de la casa sonó, y mi madre lo cogió. Estuvo al menos 15 minutos hablando. Debían de ser los médicos. Mi madre tenía el rostro serio y estaba atenta a todo lo que decían. Finalmente, cuando terminó de hablar, colgó el teléfono despacio, me miró y se fue a hablar con mi padre. A los pocos minutos aparecieron los dos de la mano y me miraban con desánimo. Lo que me dijeron en ese momento todavía no se me ha borrado de la memoria. Tras explicarme en diversos términos científicos que no entendía lo que me pasaba, me dijeron que tenía que dejar de hacer ciertas cosas porque los médicos lo habían aconsejado. ¿Qué tipo de cosas? Cualquiera que supusiera para mí un gran estímulo y que incitara totalmente mi activación cerebral. Una de ellas era mi afición favorita, leer. No podía creerlo. Al parecer, lo que me causaba ese tipo de alucinaciones y situaciones tan reales era mi propia mente, mi imaginación. Era tan poderosa y estaba tan desarrollada que hasta yo mismo no podía diferenciar entre lo real y lo irreal, en ciertos momentos. Podía llegar a confundir el viento con una respiración fuerte, las sombras de los árboles con una sombra antropomórfica, o incluso poner voces o dar vida a seres inexistentes. Pasé unas semanas muy duras. Las supuestas alucinaciones fueron desapareciendo con el tiempo, al igual que mis ideas estrambóticas. Seguía sin poder hacer lo que más deseaba. No podía leer, escribir, dibujar, ver la televisión. Ni siquiera con el colegio me mandaban deberes, y si me los mandaban eran de los más sencillos o incluso del año anterior. Me estaba volviendo loco y estúpido por momentos. Llegué a pensar si era peor el remedio que la enfermedad. Estaba desesperado. Mis padres intentaban entenderme, pero sus esfuerzos eran en vano. Acabé hartándome de esa situación. Al llegar un día del colegio, estaba lloviendo. Hacía un día de perros. Me había empapado por completo. No llevaba paraguas. Me quité toda la ropa en el baño y me di una buena ducha de agua caliente. Al salir, me acordé de que no había saludado a mis padres, así que recorrí toda la casa en su búsqueda. No les encontré, pero vi una pequeña nota que decía: «Tu padre está de viaje y hoy paso el día con tu abuela. Tienes la cena en la nevera. No me esperes despierto. Un beso, mamá». Me metí en mi cuarto y me senté sobre la cama. No tenía nada que hacer, así que me fui al salón para al menos ver por la ventana cómo llovía en la calle. Cuando llegué al salón fui hacia la ventana, pero sin querer me tropecé con la pata de la mesa y casi estampé mi cara contra ella. Al levantar la mirada vi que había un libro encima de la mesa, el que yo había estado leyendo meses atrás. Me quedé mirándolo fijamente durante un rato. La tentación era demasiado fuerte. Por leer un poco no pasaría nada, pensé. Hacía semanas que no leía. Cogí el libro, quité el marcapáginas y sin darme cuenta acabé leyendo durante unas 3 horas, que se vieron interrumpidas no porque yo quisiera, sino porque escuché un ruido de la puerta. Era mi madre, llegó antes de lo previsto. Rápidamente volví a coger el marcapáginas para ponerlo en la página que se supone que estaba. Lo cerré y lo dejé encima de la mesa, donde lo había cogido. Estuve cenando con mi madre y le conté todo lo que había hecho durante el día, contando la parte en la que había estado leyendo. Le conté que había estado viendo cómo llovía y que había adelantado unos deberes para el fin de semana. Después de hablar otro rato largo, se fue a dormir. Estaba cansada. A mí también me empezó a entrar el sueño, así que me fui a la cama. Entré en mi habitación, cerré la puerta, me tumbé sobre la cama y apagué la luz.
Extrañamente, aunque estaba algo cansado, me estaba costando dormir más de lo normal. La cena quizá me había sido demasiado copiosa y el estómago me estaba recriminando. Pasado un rato, el sueño empezó a invadirme. Por fin, el viento soplaba fuerte en el exterior. Seguía lloviendo, inspiraba y expiraba, tratando de relajarme con el sonido de la lluvia. Dejé de escuchar el viento y la lluvia. Me desvelé por completo y me levanté de la cama para ver por la ventana qué pasaba. Efectivamente, había dejado de llover. Estaba sorprendido. No había visto algo igual desde que... Otra vez aquella respiración detrás de mí. «Te he estado esperando», pronunció. Una leve sonrisa se me fue dibujando poco a poco en el rostro. Sentí una mezcla de satisfacción y de terror que no había sentido antes y que no se parecía a nada que hubiese vivido previamente. Me di la vuelta y ahí estaba, espléndida. Quedé anonadado. No me salían las palabras. Al fin pude verla. Mi imaginación